Bueno, primero, el impacto del tromboembolismo pulmonar, ya lo mencionaba el doctor hace un momento en su conferencia. La incidencia es muy alta, la incidencia del tromboembolismo venoso es de 1 a 2 por cada 1000 adultos año y es la tercera causa de muerte cardiovascular y la primera causa de mortalidad intrahospitalaria en los Estados Unidos, como fue mencionado hace un momento. Fíjense que más de 37,000 muertes por TEP solo en el 2019 en los Estados Unidos y la incidencia de TEP viene en alza en el mundo. A pesar de los avances en el tratamiento, la mortalidad del TEP masivo sigue siendo de hasta un 50%. Y además, como les mencioné en la conferencia anterior, aún estamos en el crecimiento de la evidencia comparando terapias y las decisiones clínicas muchas veces dependen de qué especialista está de turno a la hora de tomar una decisión. Entonces, por esto, algunas veces esas decisiones pueden ser no consistentes, dependen de quién es el médico que está a cargo de tomar la decisión, si es una sola persona la que la debe hacer. Por eso, desde el 2012, por ejemplo, el Mass General creó un grupo de respuesta a TEP agudo, que es el significado de esa sigla de PER, y desde entonces esta idea se ha ido expandiendo a través de los hospitales, no solo de Estados Unidos, sino alrededor del mundo, de trabajar de manera conjunta para tomar las mejores decisiones en los pacientes que tienen TEP agudo. Les presento un caso que tuvimos en la institución hace un mes más o menos, un hombre de 28 años con un antecedente de cirugía de rodilla, un mes antes no tiene ningún otro antecedente patológico y consultó a otro centro en Cali por un cuadro de 12 horas de evolución de dolor torácico, disnea súbita y rápidamente progresiva con un síncope. Y se veía pues desde el principio que se trataba de un TEP agudo lo que tenía el paciente. En este centro documentaron un compromiso significativo de las cavidades derechas, progresó a falla respiratoria y requirió intubación orotraqueal. Hizo actividad eléctrica sin pulso, hizo paro cardíaco, lo reanimaron y lo que en ese momento tenían en ese centro a disposición era trombolisis sistémica. Trombolizaron al paciente, sin embargo el paciente no mejoraba, persistía choqueado y nos comentaron el caso por central de referencia de manera telefónica. Nosotros activamos el grupo PER institucional antes de la llegada del paciente a urgencias. Se nos comunicó que venía este paciente en camino, hicimos una reunión virtual y consideramos que lo íbamos a ver al llegar a urgencias, pero que era un probable candidato para manejo percutáneo. Ingresó a urgencias en malas condiciones, con 170 de presión, pero con múltiple soporte con noradrenalina, dobutamina, taquicárdico, hipoxémico, y logró trasladarse a la sala de hemodinamia a los 15 minutos del ingreso, debido a que ya el grupo PERT había hecho todos los arreglos. De esa manera, encontramos básicamente el principal compromiso en la arteria pulmonar derecha, fíjense aquí a nivel de la arteria interlobar, con un flujo muy pobre en el lóbulo medio y en la rama inferior, y en el pulmón izquierdo menos compromiso, pero principalmente en el lóbulo superior. Entonces, entramos con un índigo penumbra 8 French y logramos la aspiración, utilizamos el separador y logramos hacer una aspiración no solo de esa lesión que había en la arteria interlobar, sino que nos metimos al lóbulo medio y a cada una de las divisiones inferiores en las que persistía el trombo. Luego hicimos un acceso al lóbulo superior izquierdo, a la arteria pulmonar superior izquierda, y finalmente obtuvimos una mejoría considerable. Fíjense que hay una mejoría considerable del flujo. No necesariamente se restablece toda la circulación y esto es algo interesante y que podemos discutir porque el objetivo no es dejar absolutamente sin trombos el pulmón, sino bajar la carga trombótica, bajar la poscarga para el ventrículo derecho y permitir que el paciente mejora. Luego de esto, el paciente tuvo una mejoría muy notoria con destete muy rápido de la ventilación mecánica, de la inotropía, sin hipoxemia y un ecocardiograma que mejoraba la función del ventrículo derecho y la relación BD-BI, y el paciente fue egresado con anticoagulación a los 5 días de haber hecho el procedimiento. Entonces tuvo una evolución y un tiempo de estancia mucho más corto. Entonces, finalmente de esto se trata. Hacer los grupos PER permite tomar decisiones más rápido y poder actuar y darle terapias más avanzadas a los pacientes. Actualmente las guías recomiendan el establecimiento de grupos PER para los pacientes de alto riesgo y algunos pacientes seleccionados de riesgo intermedio, submasivos,
dependiendo de los recursos que haya en cada institución, una recomendación clase 2A según las últimas guías. Y este fue unas guías también que se publicaron en Euro Intervention acerca de cómo proceder en el manejo percutáneo, y básicamente es un resumen, es un algoritmo en el que participa el grupo PERT para decidir la terapia percutánea, o bien en los pacientes que son de alto riesgo y se considera que tienen contraindicación para trombolisis sistémica, deberían entrar a este grupo, o los pacientes que tienen TEP submasivo, que se anticoagularon, pero no responden o no mejoran, o se considera que pueden tener mejoría a través de terapia percutánea, y aquí es donde el grupo PERT entra a decidir, porque de acuerdo a las guías que también mencionaba el doctor hace un momento, son guías que ya tienen un tiempo y pues todo avanza mucho más rápido y a veces tenemos que tomar decisiones en pacientes que están realmente muy enfermos. Y por eso traigo esta diapositiva para mostrar cómo se trata de un continuum. Esto no es una clasificación arbitraria, los pacientes están constantemente sujetos a la posibilidad de estar inestables y no importa si se decide por anticoagulación o trombolisis, se debería evaluar a los pacientes y saber que a los 2 a 4 horas post-trombolisis sistémica tiene que haber una respuesta por parte de los pacientes. Si yo no encuentro una respuesta clínica favorable luego de haber hecho una trombolisis, tengo que considerar escalar la terapia. Pero lo mismo aplica para los pacientes de riesgo intermedio alto, que es los que hemos hablado toda la evidencia, y es que básicamente se puede esperar 1 o máximo 2 días después de haber iniciado la anticoagulación para comenzar a evaluar la mejoría de los signos vitales. De otra manera, los grupos PERT deberían activarse para evaluar si estos pacientes necesitan escalar terapias y no quedarnos con una terapia que no está siendo óptima. ¿Por qué hacer grupos PERT? Pues hay muchos beneficios descritos en la literatura, porque, como les dije hace un momento, hace que las decisiones sean conjuntas y no variables según quién esté de turno. Mejora la estratificación del riesgo, también sirve de guía para seleccionar terapias avanzadas y costosas, para que la decisión de emplear terapias avanzadas no recaiga sobre un solo especialista o un solo médico, pues deberíamos compartir también esa discusión. Ayuda también a generar más evidencia, porque todo esto se puede publicar y a nivel de registros y estudios clínicos mejorar la evidencia disponible. También ayuda en la educación de quienes tenemos residentes y fellows a cargo. Esto también es importante. Aprovechar las diferentes perspectivas de los diferentes colegas y sus experiencias. Alentar el uso de terapias avanzadas. Se ha descrito que cuando hay grupos PERT se ofrece más terapias avanzadas a los pacientes que cuando no existe ese grupo. Hacemos más tromboaspiraciones, por ejemplo, cuando hay un grupo PERT. Y allanar el camino para el seguimiento de pacientes, y esto es importante porque no solo es tratar el paciente en agudo, sino poderlo seguir de manera ambulatoria a ver qué pasó con ese paciente. Los grupos PERT no solo es para actuar en agudo, sino que nos permiten tener una clínica ambulatoria, establecer una clínica ambulatoria para seguir a estos pacientes y, como lo mencionaba el doctor hace un momento, para detectar de manera precoz la posibilidad de que esté yendo a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Que debe ser algo increíblemente temido. ¿Quiénes deben hacer parte del grupo PERT? Pues no hay una respuesta única porque según diferentes guías y publicaciones hay una gran cantidad de especialidades que dependiendo de cada hospital, de los recursos de cada sitio, pueden participar o no, que va desde el farmacólogo clínico, los cirujanos cardiovasculares, especialistas clínicos en cardiología, medicina vascular, radiólogos intervencionistas, hematólogos, cuidado intensivo, neumología, la farmacia, cirugía vascular y el cardiólogo intervencionista. Esto depende de cada sitio, no hay una sola respuesta. Sin embargo, este es el algoritmo que utilizamos nosotros adaptado del Mass General y básicamente es cuando un paciente llega a urgencias o está hospitalizado o son pacientes referidos desde instituciones externas, ese paciente llega a un médico que es generalmente internista o emergenciólogo y esta persona del grupo PER evalúa la historia clínica, el examen físico, toma los paraclínicos iniciales, incluyendo troponinas, electrocardiograma, eco y un angiotac.
y con todos esos exámenes, esa primera persona encargada de hacer el cribaje clasifica y nos dice si el paciente es un paciente de bajo riesgo, que iría a anticoagulación, o tiene un TEP masivo o submasivo. Cuando se trata de un TEP masivo o submasivo, refiriéndome al de riesgo intermedio o alto, se activa el PERT. Este incluye en nuestra institución a un especialista en cuidado intensivo, que además es especialista en ECMO, hemodinamista, emergenciólogo, cirujano cardiovascular, sobre todo en casos seleccionados, cardiólogo clínico, neumólogo, y nosotros también incluimos al anestesiólogo cardiovascular en la toma de estas decisiones. Se hace una reunión virtual a través de una plataforma y esto puede incluir más disciplinas. O sea, estas son las que siempre hacemos parte del grupo PERT. Sin embargo, por ejemplo, si hay una paciente materna, por supuesto se involucrará al especialista en medicina materno-fetal, por ponerles un ejemplo. Dependiendo de cuál es el paciente, también pueden hacer parte otras especialidades que aquí no menciono. Y, por ejemplo, aquí este grupo toma la determinación de si el paciente debe ir a trombolisis sistémica, si va a manejo percutáneo, si va a ECMO antes de alguna terapia o no adicional, o si va a cirugía de embolectomía. Y como les mencioné también hace un momento, no importa cuál terapia, estos pacientes tienen una clínica de seguimiento multidisciplinario ambulatorio para varias cosas. Uno, para saber cuáles fueron los desenlaces clínicos, y dos, comenzar a tamizar el paciente que persiste con disnea antes de que llegue a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces comenzamos a hacer pruebas funcionales para saber cómo es la evolución clínica de estos pacientes. ¿Cómo se estructura y desarrolla un grupo PERT? No hay una sola forma, pero la mayoría de las publicaciones dicen que para implementarlo, lo primero es diseñar el equipo de respuesta y saber cómo se va a consultar, virtual, presencial, pero sobre todo saber qué especialistas están interesados y motivados, porque se ha demostrado que cuando los grupos PERT son formados y elegidos a dedo o asignado a esta responsabilidad, generalmente no hay una buena operación. Los que integran el grupo PERT deben ser personas que quieran hacer parte del grupo y que estén motivados a intervenir en clínicas de TEP agudo. De otra manera, esas llamadas en la madrugada y tomar discusiones acerca de casos complejos que inclusive esa persona no es la que va a participar directamente, se vuelve más complejo. Entonces, digamos que lo primero es un grado muy alto de motivación. Debe haber forma de evaluar cómo están yendo los casos y establecer estrategias para mejorar la calidad. También atención a cada uno de los detalles, desde la identificación del paciente a la activación del equipo, cómo se van a activar, a quién se va a llamar, quién no. Esto también debe ser discutido en algoritmos que se deben adaptar a cada circunstancia de cada institución según sus recursos. Terapia temprana y el seguimiento ambulatorio que les mencionaba hace un momento. También está esto muy interesante, y es que ya INVIMA está discutiendo y probablemente próximo a aprobarse la aplicación de inteligencia artificial para que podamos tener una mejor participación de los grupos PERT. En la institución donde trabajo ya está disponible para el tema de ACV, pero planeamos poderlo tener pronto también en TEP, y es básicamente un algoritmo en el que se reconoce la presencia de un TEP agudo masivo o que requiere intervención por la localización proximal. Esto alerta a la persona que es la encargada de hacer el triage inicial. Se revisan todas las imágenes en tiempo real con todas las personas que hacen parte del grupo PER. Hay un espacio para discusión, chat, evaluación programática, y finalmente se toman las decisiones clínicas en tiempo real. Y no se espera a que se puedan reunir al otro día los diferentes especialistas, o de manera que esto ha demostrado que disminuye los tiempos de atención, los tiempos de acceso a terapias avanzadas, y definitivamente los costos de atenciones hospitalarias prolongadas. Entonces, son herramientas también que están a nuestra disposición. En resumen, los beneficios del PERT: eficiencia en el servicio de urgencias, mortalidad, y esto es básicamente pues en los que se logra hacer terapias más tempranas, se presume que hay un aumento de supervivencia. Ahora, esto debe confirmarse con mayores estudios clínicos, pero ya hay algunos registros que demuestran que entre más rápido actuemos a los pacientes les va mejor. Utilización de recursos, menos costos de atención hospitalaria
y la oportunidad de aprendizaje para todos los médicos que tenemos en formación en nuestras instituciones. Hay algunos aspectos que no son tan buenos y básicamente es implementarlo cuesta, ese es un costo que debe ser tenido en cuenta. Otro que se presume es que si se crean centros que son los centros de referencia, probablemente los centros que están enviando los pacientes tengan menos entrenamiento en el tratamiento de TEP agudo, que es una de las, digamos, posibles desventajas. Sin embargo, al centralizarlo a sitios de referencia, pues probablemente les demos más posibilidades a los pacientes. Y las consecuencias médico-legales, y esto debe quedar muy claro porque una reunión virtual, 2 de la mañana, un caso complejo, se participa en una junta y aquí se toman decisiones, entonces tiene que estar muy bien estructurado quiénes son los que deben responder y qué tipo de decisiones se deben tomar. Todo esto debe ser muy bien discutido en las diferentes instituciones. Cada centro interesado debería crear un PER que se debe ajustar a sus necesidades y recursos. No hay una sola fórmula para hacer un grupo PER, pero cada institución debería hacerlo de acuerdo a lo que necesita. Hay beneficios de acceso a terapias avanzadas en tiempos de hospitalización y costos claros. También hay beneficios muy probables en morbimortalidad al darle acceso a los pacientes mejores terapias. Pero bueno, esto está aún por demostrarse de manera contundente el beneficio en la mortalidad. Y de nuevo, muchas gracias por la atención.